Estudiantes, muy buenas noches. Empezamos con la clase de hoy. Hoy el tema a presentar es sobre el debate. Para aquello me tomaré el tiempo necesario para compartir con ustedes un video referente a nuestro tema de hoy. ¿Sí? Para algunos no será nuevo, algunos ya lo habrán visto, algunos recordarán, ¿sí? Pero para los que no, pues disfrutemos. Y los que sí, pues vamos a recordar. Atención. En todo caso, Andrés, usted ha hecho un reduccionismo con el cual no estoy de acuerdo. Las únicas tres maneras de crecer es endeudándose, falso, imprimiendo billetes falsos, solo atrayendo inversión, falso. Dando educación también se crece, aumentando productividad, logrando cohesión social, luchando contra la corrupción, ¿verdad? En todo caso, yo quiero dejar algo muy claro. Nosotros no tenemos absolutamente nada contra inversión extranjera. Bienvenida a la inversión extranjera. Pero la inversión extranjera no viene a los países que se arrodillan, que se hipotecan. En el gobierno de Gutiérrez, uno de los gobiernos más entreguistas de la historia de este país reciente, 4 trimestres seguidos decreció la inversión extranjera, compañeros. Porque la inversión extranjera viene a los países que crecen con dinamismo, como China, dictadura comunista que hasta hace 2 años ni siquiera garantizaba la propiedad privada en su constitución, y es el país del tercer mundo que más recibe inversión extranjera. Bienvenida a la inversión extranjera. Lo que no vamos a hacer es ponernos de rodillas para que nos den caridad supuestos agentes extranjeros, ¿verdad? En consecuencia, ¿cómo podemos crecer? Y esa es la verdadera economía, asignar adecuadamente nuestros recursos. Por cada $10.000 que entran a la economía ecuatoriana, se genera un puesto de trabajo. La banca tiene $3.000 millones en el extranjero. El Banco Central, que no sirve para nada en dolarización, tiene la reserva monetaria, que pese a que usted la quiera aumentar, tampoco sirve para nada en dolarización en el extranjero. 2.000 millones de deuda externa en el extranjero. ¿Cómo vamos a crecer con esa extracción de recursos? Y por último, señor Novoa, usted de las 10 personas, usted sin lugar a dudas es el hombre más rico del país, pero está en 10º lugar en el pago de impuestos. El primero es Romero Parducci Héctor. Doctor Álvaro Novoa, por favor, doctor Correa, no se exceda en su tiempo. ¿Cuántos impuestos paga usted? ¿Cuánto paga de impuestos? 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 Decenas de millones de dólares en IVA, impuestos a la exportación y todo. Son estos políticos que están tratando de engañar al pueblo, financiados por Venezuela, para llevarlos a la misma crisis venezolana. Esa sonrisa falsa, esa sonrisa falsa. ¡Vamos, compañeros! Por eso te vamos a enterrar en las urnas. En las urnas. Estás último, Correa. Quedaron 2 preguntas pendientes y por favor yo no puedo rehuir, o 2 acusaciones. Si a mí me financia Venezuela, revise cualquiera el costo de nuestra campaña. ¿Dónde está esa campaña millonaria? Lastimosamente la mediocridad de nuestros politiqueros no entienden que la energía, la creatividad juvenil puede hacer más que esos millones de dólares, ¿verdad? También me pidieron, con la arrogancia, ¿no?, de lo que se creen dueños de este país, ¿cuánto paga usted impuestos? Aquí está, cualquiera revise mi declaración de impuestos a la renta, la pueden bajar del SRI, 2004, $5.073.60, y el 2005 algo similar, y bajen y revisen lo que ustedes quieran. Y ratifico que no es cierto que aquí un copanelista, el que más paga impuestos, pese a ser el hombre más rico del país, está en 10º lugar, pagando lo que correspondería a un salario de $60.000 cuando gana por lo menos 10 veces más cada mes. La misma finalidad de Marx, pero diferir en la metodología. Aquí está su libro, escrito por usted. Acepta ser socialista, marxista en la finalidad,
reformista o allendista en la vía, defensor de la empresa privada. Esto no lo entiende nadie, no lo entiendo yo ni lo entiende el pueblo ecuatoriano. Esto degenera en desconfianza. Esto le permite a usted pactar con el FADI y servir a la banca, a la bancocracia como abogados, y pertenecerse a un partido cuyo líder en la provincia del Pichinche, el señor Gustavo Darquea, dice que no tendrían inconveniente, aquí está la revista nueva, en estatizar la banca privada del país. ¿Quiere que se lo lea? En estatizar la banca privada del país. Esto le permite asistir a los foros internacionales del Internacional Socialista y defender a transnacionales, a compañías transnacionales como el acero. Aquí está Rodrigo Borja, abogado del acero. Esto le permite engañar al pueblo ecuatoriano, diciéndole a los prelados católicos de que usted defenderá la educación particular y la educación católica, cuando en su libro dice libertad de enseñanza. Así dicen los católicos, nosotros llamamos enseñanza encadenada, que coarta la conciencia de los jóvenes, reduce sus horizontes e impide a la ciencia ir más allá del misal. Su inconsistencia ideológica tremenda, doctor Borja, lo hace declararse como socialista libertario. Aquí está. Y yo investigué, porque no sabía, debo admitir, qué es socialista libertario. Diccionario de la política, escrito por el profesor español R. Garzaro, prologado por su íntimo amigo, profesor Tierno Galván, a quien usted recurrió para hacerle la vida imposible al alcalde de Quito en su visita a Madrid. Socialismo libertario persigue destruir toda la autoridad coercitiva, exige la propiedad común, preconiza la transformación del orden actual mediante la revolución. Ese es usted, doctor. Señor ingeniero, hemos terminado el primer segmento del debate. Entramos ahora al segundo segmento, asuntos sociales. Me permito de nuevo rogar a los señores debatientes el usar un lenguaje menos acalorado, porque tengo temor de que vayamos a llegar a terrenos en los cuales no es conveniente que se sitúe este debate. Señor doctor, usted pregunta. Acepto de muy buen grado su insinuación, licenciado Carrión. Muchas gracias, doctor. La pregunta que quiero formular al ingeniero Febres Cordero es la siguiente. En su conferencia dictada ante la Cámara de Comercio Ecuatoriano Norteamericana, usted plantea los principales problemas internos del país y dice, dentro de los aspectos internos los hemos enumerado en el orden de importancia, es muy importante, que nosotros le damos a cada uno de los temas. Primero, el excesivo gasto público. Segundo, tributación y control presupuestario. Tercero, política crediticia. Cuarto, precios y fortalecimiento y robustecimiento de los mecanismos del mercado. Quinto, programación financiera del Banco Central. Sexto, financiamiento de las políticas de desarrollo, FONAPRI y Banco Ecuatoriano de Desarrollo. Y séptimo y último, en último lugar, políticas arancelarias, políticas cambiarias y políticas laborales. La última rueda del coche, políticas laborales, es decir, políticas de relación con los trabajadores. Mi pregunta es, ¿cuáles serán o serían las políticas laborales de su gobierno? Muy sencillo, señor doctor Borja. Cuando uno conoce los problemas del pueblo ecuatoriano, cuando uno ha administrado empresas, cuando uno ha conducido esas empresas, cuando uno ha organizado grupos humanos, cuando uno simultáneamente ha dirigido varias empresas de las más importantes del país, uno conoce la tragedia del pueblo ecuatoriano y de su trabajador. Nuestra política laboral es tan sencilla como esta, señor doctor Borja. Hasta que se reactive, o mientras se reactive la economía del país, que está en crisis, porque usted y su amigo, el señor doctor Hurtado, han hambreado a este pueblo como jamás se lo ha hambreado en 154 años de vida republicana, usted solapadamente, algunos de sus colaboradores de frente. Nosotros, hasta o mientras se nivele la economía, vamos a elevar el salario básico.
para que el pueblo ecuatoriano no se muera de hambre. Como resultado de su pacto espurio, atentatorio contra los intereses nacionales, contra los intereses de la patria, contra los intereses sagrados del pueblo ecuatoriano. Nosotros vamos a elevar los salarios básicos tantas veces como sea necesario hasta que se nivele la economía. Fortaleceremos la contratación colectiva, porque es el único instrumento que el trabajador tiene para defenderse del abuso del capital. Trabajaremos para que haya un Ecuador donde no haya ni abusos del capital ni abusos del trabajador. Y conocemos, porque hemos lidiado y hemos trabajado y hemos conducido y hemos ayudado a trabajadores toda la vida, cosa que usted jamás ha hecho. Ha estado metido entre cuatro paredes, escribiendo libritos que hoy día se desdice. Estimularemos el trabajo de las comisiones de salarios mínimos para que el pueblo no se muera de hambre. Y luego desde el gobierno reactivaremos la economía para que haya producción, porque el problema del Ecuador no consiste en repartir la poca riqueza que el país tiene, sino incorporar a las grandes mayorías nacionales a la producción, porque solamente a través de la producción y el trabajo la vamos a incorporar al consumo, al desarrollo y consiguientemente al bienestar social. Solo trabajando y produciendo vamos a generar la riqueza nacional que se necesita para financiar el bienestar social del pueblo ecuatoriano en un ambiente de orden, paz y trabajo. La diferencia entre usted y yo, doctor Borja, una vez más, es que mientras usted no sabe hacerlo, yo sí sé cómo hacerlo, porque toda mi vida he trabajado, estas manos están encallecidas de labrar la tierra, de forjar industrias, de hacer comercio, agricultura y ganadería. Usted, a diferencia, no ha hecho nada. Señor doctor. Sin embargo, todas sus acciones anteriores desmienten su demagogia actual. Usted ha sido siempre enemigo de los trabajadores. No hay sector laboral, ingeniero Febres Cordero, al que usted no haya tratado mal y martirizado, y se lo voy a probar. El 15 de febrero de 1967 en la Asamblea Constituyente se opone a que el trabajador pase a ser socio de las empresas en que trabaja. El 2 de junio del 67 en la Asamblea Constituyente se opone a un alza general de sueldos y salarios, pero defiende el aumento del precio del azúcar. El 24 de abril del 69, en el Congreso formula un juicio contra el ministro Ramiro Larrea Santos por el hecho de haber solicitado la prisión de Luis Noboa Naranjo por incumplimiento de sus obligaciones. El 12 de marzo de 1970 en el Congreso Nacional Bien, compañeros, estudiantes. Tal cual como habíamos visto el video, ¿sí?, de dos debates presidenciales de dos épocas distintas, pero bajo un mismo contexto, el Ecuador, ahora debemos de entablar la conversación o dirigir esta clase en torno a las características de lo que se ha presentado en esos debates. ¿Qué es lo que podemos rescatar de eso? ¿Qué elementos o qué recursos han usado los debatientes en ese momento? ¿Y qué podemos nosotros aprender de aquello? En principio, debemos conocer qué es un debate. El debate es y forma parte como una técnica en la comunicación, ¿sí?, para la discusión formal. Esta discusión se va a caracterizar por tener dos posiciones o más que estén opuestas respecto a un tema polémico.
como veíamos en el video, ¿sí? Habían 2, 3 más personas en el primero, que sobre un mismo tema a nivel económico pensaban muy distinto, es decir, dos posiciones opuestas. Tal vez el uno era más eh, socialista, el otro más capitalista, y viceversa, ¿no? Y cada uno defenderá sus ideas, una posición distinta a la otra, sobre un tema polémico, la economía. Este enfrentamiento de ambas posiciones será planteado bajo ciertas normas, ¿sí? Que serán previamente establecidas por quien dirija ese debate. Y estas reglas, estas normas, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo, el uso del lenguaje, la regulación del lenguaje, el no hacer referencias personales, por ejemplo, ¿sí? Son reglas que se deberán de mantener durante el transcurso del debate y los oponentes o debatientes serán quienes acepten estos términos y condiciones para que el debate se maneje de una forma armónica, ¿sí? Obviamente, este trabajo lo realiza el moderador de establecer los tiempos, de prevalecer en si es que se pasa del tiempo o si está usando algún lenguaje no apropiado para ese momento, o si está haciendo muchas referencias personales, como lo veíamos igual en el segundo video. El debate se caracteriza porque estos oponentes, nosotros los dos personas debatientes o más personas debatientes, intercambian, ¿sí? De manera, entre comillas, respetuosa, sus ideas y puntos de vista durante el debate. ¿Por qué lo pongo entre comillas esta palabra del respeto o de una posición de intercambiar ideas de manera respetuosa? Porque comúnmente, como recurso oral, ¿sí? No se establece aquello y más bien prevalece el irrespeto a nivel personal para incluso hacer que la audiencia acepte esos términos irrespetuosos frente a otros, haciendo que incluso aquellas personas que realicen o toman parte de este recurso en el debate sean las mayormente beneficiadas respecto a los votos, por ejemplo. Estas personas, estos puntos de vista, estos argumentos que darán cada uno de los debatientes, pueden ser dadas por personas individuales, como en el caso de debates presidenciales, o bien se pueden conformar grupos, ¿sí? En el que cada miembro podrá dar un ejemplo, es decir, tendrá su tiempo para poder intervenir en el debate. Lo que comúnmente se realiza en competiciones de colegios o incluso en debates presidenciales igual, pero cuando hay bastantes personas involucradas, como en nuestro último debate presidencial. Ahora bien, ¿cuál es el tema de un debate? ¿Qué podemos proponer como tema en nuestro debate? El tema debe de ser uno en el cual se gire, en el cual toda la atención gira alrededor de él. Obviamente debe ser un tema polémico para que sea incluso de interés o incluso para el momento de realizar el debate sea de una manera mucho más armónica en el sentido de que pueda desarrollarse sin ninguna complejidad. El hecho de que sea un tema polémico hace que vayan a surgir diversas ideas contrarias o que apoyen incluso la misma. Algunos debates van en torno al mismo tema que incluso pueden estar no en contra, sino más bien tienen una apreciación igual o bajo un objetivo en común, ¿sí? Por ejemplo, nos dan el ejemplo aquí de el histórico conflicto marítimo entre Chile y Bolivia, ¿no? Y
Los medios de comunicación tienen mucho que ver en torno a estos temas, ¿no? Porque son los medios en los cuales se difundirá esta información y aquellas personas que puedan ver su información también tomarán una posición. Entonces, todos los temas en realidad son altamente debatibles. Esto se debe considerar según la posición de las personas que vayan a debatir, pero también al interés de la audiencia. El tema dependerá muchísimo de aquello, porque podemos debatir sobre cualquier tema, pero será el interés de quienes participen directo o indirectamente que saldrá a flote en esta intervención. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas generales que se proponen en el debate? En principio, ¿sí?, se debe de aplicar como un ejercicio en la expresión oral para la sala de clases, fuera de ella, en la que podemos trabajar entre los compañeros propiamente, para poder compartir nuestras ideas, nuestras perspectivas, o incluso nuestras expectativas sobre algún tema determinado. Es propiamente, como le decía, una técnica en la comunicación en donde fomenta la participación de los involucrados. Esta técnica de discusión, ¿sí?, en esta técnica de discusión se genera un ambiente de reflexión, de crítica, ¿sí?, de pensamiento flexible, de un conocimiento objetivo frente a una realidad determinada. Por eso la importancia de la misma. La situación de un debate como tal, ¿sí?, como característica general, es que puede suceder en cualquier momento y lugar de nuestra vida cotidiana, sea en un ambiente formal, que comúnmente es de ahí donde se desarrolla, o incluso en ambientes informales, según sea el acontecimiento. Las reglas generales que nos proponen para poder desarrollar o llevar de una manera amena el debate, ¿sí?, son las siguientes. Que dos personas no pueden hablar al mismo tiempo. Es obvio, ¿sí? La interrupción de una persona no se puede dar, porque hay que esperar a que culmine con el tiempo estipulado, digan lo que pretende, y luego sí, si hay un contraargumento de mi parte, o estoy contra de lo que haya dicho, entonces lo diré, pero a mi tiempo. No puedo irrespetar el tiempo de los demás, tengo que escuchar lo que tienen que decir. Segundo, una sola persona no puede intervenir por largo tiempo. Es decir, si es un debate entre dos personas, pues perfecto, el tiempo será el mismo para los dos. Ninguno de los dos tendrá más tiempo que el otro, pese a que el otro no tenga más ideas que decir. Tendrá un tiempo estipulado. Si es de 1 minuto, pues en 1 minuto cada uno dirá sus ideas. No se podrá exceder de aquello. Si se excede, será el moderador quien le diga, ¿sabe qué? Su tiempo acabó, o se está excediendo su tiempo, por favor se le pide que no exceda su tiempo. Tercero, no se puede participar en un debate si no se tiene preparación sobre el tema a discutir. ¿Sí? El debate, al igual que el teatro, no es un elemento altamente improvisado. ¿Sí? Tiene una organización, tiene una planificación. Y en el debate tú no vas a decir algo de lo cual no estás altamente informado. Veíamos en los videos para la introducción de la clase, ¿sí?, las personas que tenían el punto de atención eran personas altamente preparadas sobre el tema. Tenían incluso pruebas o documentos en el caso de que le preguntaran cualquier cosa, y eso que no sabían que iba a pasar eso. No estaba puesto en un papelito el guión que se iba a seguir, no. Sino que estaban preparados incluso para los eventos o futuros eventos que podrían pasar o que le podrían preguntar, ¿sí?
A ese nivel de preparación es lo que se debe llegar en un debate. No se puede improvisar, no se puede inventar una respuesta. Se debe de tener un alto conocimiento sobre el tema que vamos a debatir. Cuarto, el debate como tal es un diálogo, ¿sí? Que se genera a partir de puntos de vista de los diferentes personas que actúan en este momento. Esos puntos de vista deben estar ideas contrapuestas en el mejor de los casos, ¿sí? En el que dos personas o más personas opinan sobre un mismo tema, pero desde una diferente percepción, de una diferente posición. ¿Cómo debatir? ¿Sí? En principio debemos de definir el tema al cual pretendemos tener una posición. ¿Cuál es mi posición a defender? ¿Qué es lo que pienso yo sobre ese tema? Y entonces daré mis puntos de vista, una que esté a favor del tema y otra que esté en contra del tema. Porque eso facultará el hecho de que no solamente veo el lado que yo quiero ver, es decir, lo que me beneficia, sino también que he visto los pros y contras de lo que estoy dialogando. Eso hace que mi discurso sea mucho más fuerte. 2, nombrar las y los participantes del debate. Es decir, vamos a designar quién va a defender este tema, bajo qué percepción, bajo qué posición. Si son diferentes o contrarios a nivel ideológico, pues perfecto, ¿sí? Tendrán ideas distintas sobre un mismo tema. Entonces, nombramos a esa persona, ya identificamos anteriormente, ¿sí? Qué posición ellos tienen. Y si son contrarias, pues perfecto, ponemos en un debate. Sería absurdo ponerlos a debatir a personas que piensen igual. No se llegaría al punto del debate, que sería ver algunos elementos erróneos que defiende la otra persona. Tercero, el nombre del moderador o moderadora, que será esta persona quien esté encargada en dirigir el debate, como ya lo habíamos presentado. Cuarto, determinar la estructura del debate. El debate tiene una estructura. Por ejemplo, ¿cuánto durará? Y dependiendo de aquello, dividir el tiempo en las personas que van a intervenir. De 3 a 5 minutos, incluso a veces solo 1 minuto por varias personas que van a participar en ese evento, en ese debate. Entonces a veces va a ser 1 minuto, ¿sí? Se dará paso a quien de todas las personas comenzará exponiendo, ¿sí? Y luego quien le seguirá consecutivamente, ¿sí? Cada grupo, cada participante tendrá listo un material para poder defender su opinión, defender sus argumentos. Cada grupo, finalizado el debate, ¿sí? Grupo o personas estarán dispuestas a que el público presente, generalmente eso se da cuando están en auditorios, ¿no? Se puedan dar paso a las preguntas de la audiencia para que los participantes puedan responder aquí, ¿sí? Preguntas frecuentes sobre el tema que tal vez no se han tocado durante el debate y todavía son necesarios aclarar. Entonces siempre se abrirá un panel de preguntas. Este panel de preguntas generalmente suele ser para los demás personas oyentes dentro de un auditorio, por ejemplo. Pero no solo ahí, sino también dentro del mismo foro que se establece en el debate, ¿sí? Las personas debatientes tendrán alguna pregunta para algún debatiente en específico, entonces se abrirá ese espacio de preguntas entre ellos para que se pueda realizar ese cometimiento, ¿no? Ver verdaderamente cuáles son aquellas situaciones que aquejan o que quedaron inconclusas. Ahora, ¿qué se recomienda por el momento del debatir? Primero, que no se debe de imponer el punto de vista personal, porque la imposición, ¿sí?, hace que tu discurso pierda ese valor y fuerza que en un momento puede tener, porque estás imponiendo. En tal caso puedes recomendar o dar tu punto de vista, pero no generalizando, no imponiendo ese punto de vista, por más objetivo que sea. Muchas personas usan muchísimo el recurso de la imposición como un recurso de verdad o un recurso objetivo
que incluso enlaza a las demás personas porque las mantiene en una burbuja. Esta burbuja es la burbuja de la verdad, que ellos pretenden que con lo que han dicho, pues es el único cometimiento, haciéndolo incluso ridiculizar a la otra persona que ha debatido. Ese es uno de los recursos más usados en el debate, por ejemplo. Segundo, una recomendación es no hablar en exceso, sino ser concisos, ¿sí? ¿Para qué dejar intervenir a los demás para que así sea más ameno? Ahora, saldrán muchas más preguntas, muchas más incógnitas que se pueden establecer mediante ¿qué? Con la participación de las demás personas. No es un monólogo, ¿sí? No es un discurso, no es un monólogo, es un debate. Segundo, no burlarse de la intervención de nadie, lo que comúnmente solemos hacer y como les decía, se usan mayormente esos recursos de burla, ¿sí? Para dejar en ridículo a la otra persona y tomar más fuerza el discurso de uno mismo para la prevalencia con la audiencia. Evitar los gritos, ¿sí? Hablar con seguridad y libertad sin temor a la crítica es una de las mejores opciones. No podemos tartamudear, no podemos estar nerviosos en el momento del debate. Tenemos que estar seguros de lo que decimos. No gritar mayormente, ¿sí? Por más reacción que tengamos sobre algún tema. Eso nos quita la seguridad, quita valor a nuestro argumento, quita valor a nuestro discurso que estaremos diciendo. Según, también tenemos que oír atentamente al interlocutor, responder de una forma adecuada, ¿sí? Como decíamos, es un espacio formal. Articular correctamente los sonidos, lo que vamos a decir, el tono de voz. La inflexión en la voz es muy importante porque entonces se dará a conocer a la audiencia ya no con acciones ni palabras soeces, sino más bien con mi propio tono de voz. Si es que estoy molesto, si es que no estoy de acuerdo con lo que dijo alguna persona, ¿sí? Lo voy a demostrar. Más allá de mi lenguaje corporal, la inflexión de la voz es muy importante. Adecuar el vocabulario a la situación, ¿sí? A la situación comunicativa. Si es un momento formal, trataré de hacer o asimilar mi lenguaje de una manera mucho más formal, que sea una precisión léxica, semántica. Hablamos de léxica, palabras, semántica, significado. Evitar palabras y gritos idiomáticos, desgastados o propios del registro informal, ¿sí? Ese registro informal que nosotros los ecuatorianos comúnmente lo usamos, hay que, en lo posible, evitarlo en un debate. Sin embargo, nuevamente, otros igual usan estos tipos de recursos, es decir, el uso de ciertas palabras, ¿sí? Como un aspecto de cercanía con el otro. Es decir, para que la audiencia se identifique con esa persona, con el debatante, con quien está debatiendo, ¿sí? Lo tome como un aspecto mucho más cercano, ¿sí? Entre esas personas. Entonces se usa esos recursos para que digan, sí, yo soy igual que ustedes, soy parte de, y es un común denominador en los debates, al menos aquí en Ecuador. Por eso les puse los videos que son contextualizados aquí. Entonces, para ya asimilar los contenidos sobre el debate, ¿sí? Podemos nosotros ya sintetizar todo este contenido del debate. El debate es un diálogo, ¿sí? Que se establece en un ambiente formal en el mejor de los casos. En este ambiente formal se va a regular el lenguaje que nosotros usemos al momento de debatir. Un lenguaje mucho más estandarizado para que todas las personas que nos van a ver o oír puedan entender mi mensaje. Aparte de eso, ¿sí? No perder la cordura, porque al momento de que gritamos o que se mantiene los gritos constantes, ¿sí? Nos vamos a ver mucho más inseguros de nosotros, de lo que estamos diciendo, de nuestro discurso, y al final vamos a quedar muy mal.
Es mucho mejor tener una postura segura en la cual yo estoy asimilando que tal vez tengo la razón. Más allá de eso, que nosotros debemos de identificar aquellos aspectos, ¿no? Porque no debemos de dejar convencer tan fácilmente, ¿sí? Son recursos que se usan al momento de persuadir a las personas. Recordemos que también en el debate, ya que estamos dando nuestra posición propia sobre un tema determinado, vamos a querer influir en las demás personas. Es decir, vamos a querer persuadirlas. ¿Sí? ¿Cómo persuadimos? Diciendo que tal vez nosotros no vamos a cometer los mismos errores que otras personas lo cometieron. ¿Sí? Falsas promesas, como solemos decir. Diciendo que incluso, por ejemplo, en el segundo video, lo decía Febres Cordero, ¿no? Yo sí he trabajado a diferencia de usted. ¿Sí? Poniendo en realce que cuenta con esa experiencia, cuenta con esa capacidad que la otra persona no lo cuenta y está hablando. Es decir, el sentido de pertinencia. Ridiculizar a la otra persona forma parte también de los recursos que utilizan mayormente en los debates. Y no se están debatiendo ideas, mayor parte, sino más bien se están debatiendo la posición o aspectos personales de los debatientes, lo cual genera un conflicto en el propio debate, porque ese no es el cometimiento, sino dar un punto de vista sobre un tema específico. Y son esos recursos del tema de lo que se vaya a ahondar lo que determinarán verdaderamente quién pudo o no tener la razón, más no conflictuarse por aspectos de relevancia muy personal, ¿sí? Eso hay que tener mucho en cuenta. Esas son las generalidades respecto a el debate.